Entonces, estamos en el estudio financiero. La primera parte del estudio financiero que hicimos fue desde el estudio técnico, identificamos cómo lo hago y algo que me salió del estudio técnico, me dijo, de ese estudio me dice cuáles son los equipos que requiero, cuál es el requerimiento de equipos, cuál es el requerimiento de personal, cuál es el requerimiento de instalaciones, ¿sí? Y todo cómo el funcionamiento de mi empresa. Otro estudio muy importante es el estudio de mercado. Y en el estudio de mercado, además de todo lo que arroja el estudio de mercado, digamos que las dos cosas más importantes que arroja el estudio de mercado es si mi producto es aceptado o no, o sea, cómo lo quieren, si lo aceptan o no, pero digamos que lo más importante acá es el número, ¿sí? Digamos que el mercado, mi target como tal, o sea, mi mercado como tal, el número de personas que van a comprar ese producto que yo tengo. Y algo importante que me tiene que arrojar el estudio de mercado es a qué precio puedo vender mi producto. ¿Listo? Un tercer estudio es el estudio organizacional. Y ese estudio organizacional me va a decir cuál es la estructura jerárquica, cuál es la estructura que tiene mi proyecto para que funcione, qué tipo de estructura tiene que tener mi proyecto. Y entonces de aquí, de esa estructura jerárquica, me va a decir a mí cuál es el personal que yo requiero, ¿sí? Y cuáles son, digamos, que las disposiciones o orgánicamente cómo tendría que funcionar el funcionamiento de mi institución. Entonces, digamos que estos son, bueno, y un último, que es el estudio legal, donde me va a decir cuáles son el tipo de los permisos que yo requiero y los costos de esos permisos. ¿Listo? Con toda esa información iniciamos a hacer mi estudio financiero. Entonces, el estudio financiero, lo primero que hicimos fue identificar cuáles son los costos que tiene mi idea de negocio, mi proyecto. Entonces, en esos costos identificamos para algunos que son empresas de producción o para empresas de servicio, entonces identificaron todo el tema de mano de obra y esa mano de obra, cuántos eran los salarios que están amarrados a esa mano de obra, cuánto fue mi materia prima, ¿sí? Y cuánto fue lo que yo requiero para hacer costos indirectos. Estos nos referimos a insumos, ¿sí? Y estos son, pues, a los otros que no son ni costos ni salarios de materia prima, sino que son esos costos. Algo que se me escapaba acá en este estudio operativo, algo muy importante que me arroja este estudio operativo es la capacidad instalada. ¿Listo? Entonces, de ahí identificamos y venimos a ver estos costos y de estos costos identificamos un primer punto, un primer acercamiento que es el punto de equilibrio. ¿Listo? Punto de equilibrio. ¿Y ese punto de equilibrio qué es? Entonces nosotros decíamos que el punto de equilibrio, entonces vendría siendo más o menos, si yo trazo una gráfica entre mis costos y mis gastos y dibujo mis ventas, entonces el punto de equilibrio sería este momento. Este sería mi punto de equilibrio. Es decir, que los ingresos me alcanzan para pagar lo que son los costos, lo que son costos y gastos. Es decir, todo esto es igual a la utilidad, todo esto hace que la utilidad antes de intereses e impuestos se convierta en cero, ese punto de equilibrio. Luego, después de que ya hicimos todo este punto de equilibrio y ustedes identificaron el punto de equilibrio, nos encontramos a lo que hicimos hace 8 días. Pues hace 8 días encontramos el punto óptimo. Encontramos cuál es el punto óptimo. Entonces, tuvimos en cuenta algo que se llama el costo promedio ponderado del capital.
Y entonces partimos de dos supuestos y decíamos que normalmente los dineros para montar una empresa vienen de dos fuentes importantes. Una que son los socios y otras que son los bancos. Y tanto los socios como los bancos me piden, todos me cobran, y eso se llama un costo, lo que ellos me cobran. Y el costo promedio ponderado de estos dos, el costo promedio ponderado de estos dos es lo que yo conozco como SWAC, o también lo conozco como WAC, o lo conozco como costo de capital. ¿Listo? ¿Y qué es ese? Entonces, con ese costo de capital, utilizando la rentabilidad operativa del activo, que también se escribe la rentabilidad del activo neto, ¿sí? Utilizando esta fórmula, entonces, dentro de la gráfica, yo encuentro este punto, ¿sí? Donde hace que estas utilidades antes de intereses e impuestos sean suficientes para pagarle a los socios y a los bancos. ¿Listo? Vemos que hasta ahí es donde voy. Entonces, ahora, ¿qué voy a empezar a hacer? Voy a construir los flujos. Voy a empezar a construir flujos para proyectar si mi empresa es rentable o no es rentable. ¿Listo? Entonces, para poder proyectar los flujos, lo voy a proyectar de dos formas. Pues ya hice esa primera parte. Perdón, algún momento hago un pequeño break. ¿Preguntas hasta allí? ¿Sí quedó claro todo este paso que hice para convertir una tasa efectiva a una tasa periódica? Profe, una consultica y qué pena. En la fórmula que estabas haciendo, tasa punto nominal, que la sacas de Excel, ¿cuál era, espérame que no lo alcancé a ver, cuál era la tasa a efecto? ¿La tasa efectiva? Sí, la Este tasa efecto. 15%. Listo, vale, gracias. Este 15%, de aquí fue donde tomé todo. Partiendo de este 15% y el número de periodos, que es lo que dice acá, entonces ya convertí la tasa. Y ya tengo mi interés mensual. Entonces ya sé que esto simplemente divido en 12. ¿Por qué? Porque ya la tengo periódica. Ya simplemente la divido en 12 y ya tengo mi tasa periódica. Entonces ahora sí, ya a través de la función pago, voy a escribir acá pago, de la función pago, para que no tenga que colocar toda la fórmula para encontrar cuál es la cuota. Entonces, para utilizar la función pago, ahora sí me va a preguntar, primero, ¿cuánto es la tasa de interés mensual? ¿Listo? Luego me pregunta, ¿cuántos son los periodos en que va a realizar el pago? 60 periodos. Y tercero, ¿cuál es el valor de la deuda? Entonces, le voy a decir que son 120 millones. Entonces, por una deuda de 120 millones, ¿sí? Y todo esto lo va a él por default siempre lo va a traer negativo. Entonces, simplemente lo puedo multiplicarlo por -1 para que me dé positivo. Entonces, haciendo un préstamo de 120 millones de pesos a una tasa de interés del 15% efectivo anual, me va a tocar que pagar cuotas mensuales de 2.795.000. Entonces, de aquí voy identificando cuánto es el valor que tengo que pagar. Entonces, voy a terminar de hacer mi tabla de amortización. Voy a arrancar desde 0 y va a ser los 60 meses que son las cuotas. 60 cuotas. ¿Listo? Aquí tengo mis 60 cuotas. Entonces, en el momento cero, pues obviamente no tengo saldo. Obviamente, como no tengo saldo, no pago intereses, no abono capital, no hay cuota. Y aquí tengo el valor de mi préstamo, porque es el momento donde me hacen el préstamo. Para el mes 1, arranco con el saldo inicial al saldo final del mes inmediatamente anterior, que es el 0. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. La cuota, yo ya sé cuál es, entonces la cuota siempre será este mismo valor. Recuerden que estamos trabajando con cuota fija, entonces siempre va a ser ese mismo valor. Entonces, para los 60 meses, mi cuota va a ser siempre los 2.795.000. ¿Listo? Voy a calcular los intereses. Los intereses siempre se calculan, siempre se van a calcular sobre el saldo que tengo de la deuda. Muchachos, en 10 minutos que se acaba esto, por favor entra nuevamente el mismo link y continuamos con la clase. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿los intereses cómo se calculan? Los intereses se calculan siempre sobre el saldo que tengo de la deuda.
Pues obviamente para el primer mes, pues la deuda está en su totalidad, está en sus 120 millones. Entonces, pues obviamente me va a tocar que coger y calcular los intereses sobre esa deuda. Entonces, ¿cuántos serían? Los 120 millones por el interés mensual que yo voy a pagar. Vamos a dejarlo formulado de una vez aquí. Yo ya sé que de esos 120 millones, 1.400.000 es lo que yo voy a pagar de intereses. Y como la cuota es de 2.795.000, quiere decir que el excedente se va a ir a pago de el abono capital, que es 1.390.000. 1.400.000 es el interés, 1.300.000 es lo que yo voy a abonar a capital. Mi saldo final sería coger lo que yo debía menos lo que le aboné a capital y ahí ya tengo el saldo final. ¿Listo? ¿Dudas hasta allí? Yo tengo una duda. Cuando yo... Listo. Profe, ¿y Entonces, ese Excel no lo vas a enviar? sí, claro, eso queda, este es el que subo al Moodle. ¿Listo? Para que los tengan ustedes allí. Entonces, el segundo mes, ¿cómo arranca? Entonces, el segundo mes, pues obviamente, ¿cuál es? Es el saldo con que terminé el mes 2. Los intereses, ¿cómo los calculo? Entonces, los intereses nuevamente, voy a copiar la fórmula. Los intereses serán el saldo que tengo en la deuda por la cuota mensual. Entonces, mire que aquí ya los intereses empiezan a bajar. El abono a capital, pues el abono a capital será lo que yo pago de cuota menos el interés. Entonces, para el segundo mes, mire que el abono a capital empieza a aumentar. Y el saldo ya se empieza a disminuir porque el saldo sería el saldo inicial me lo que aboné a capital. Voy a hacer el tercer más 1 a 1. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el saldo inicial del tercer mes? Pues será el saldo final del segundo mes. ¿Cuáles serán los intereses? Pues coger el saldo que yo tenía multiplicado por los intereses. Y el abono a capital, entonces vendría siendo la diferencia entre la cuota menos los intereses. Ese sería el abono a capital. Mire que capital cada vez va subiendo. Y mi saldo final, pues simplemente será coger el saldo inicial menos el abono a capital me da esto. Entonces, si esto me ha quedado bien, simplemente yo lo que voy a hacer es copiar todas las fórmulas. Y aquí al final me tendría que dar 0, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo voy a empezar a pagar mes a mes. Entonces, estos intereses, por eso voy a resaltarlo aquí, estos intereses es lo que yo conozco como gasto financiero. Este es mi gasto financiero mensual. Entonces, mensualmente esto es lo que voy a pagar. Anualmente, si quiero ver, pues será la sumatoria de esos valores que yo voy a pagar. ¿Listo? Ya te paro un momentico acá.